Hola a todos, buenos días. Mi nombre es Alfonso Algora y esta vez tengo el honor de presentar esta nueva ponencia dentro del ciclo tan interesante que estamos compartiendo sobre diferentes aspectos de la vuelta a la normalidad post-pandemia. En esta ocasión tenemos el honor de contar con la presencia de la magíster Paloma Melero. Paloma Melero es, pese a su juventud, una persona muy experimentada en todo lo que tiene que ver con asuntos de salud mental. Es muy importante que tengamos en cuenta que a raíz de esta pandemia, pues el hecho de que se vuelva a una eventual normalidad, algo que no tenemos muy claro, habida cuenta de cuáles son las últimas noticias en determinados países de Europa, en cualquiera de las circunstancias, pues las consecuencias no van a ser unas consecuencias que se puedan solucionar a corto plazo, sino que tenemos que estar muy pendientes de cuáles son todos los síntomas y todos los signos que pueden presentar nuestros jóvenes, nuestros niños, nuestras niñas, para poder tener y aplicar una política preventiva que precisamente lo que ayude sea a evitar problemas futuros. Por lo tanto, la magíster Melero es una persona que ha estado viviendo en primera persona pues, todos estos aspectos psicológicos del efecto del COVID en infancia y juventud, y considero que esta ponencia va a ser de mucho interés para todos ustedes. Espero que lo disfruten. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que estéis visualizando este vídeo en función del lugar y del momento del día en el que estéis viendo esta ponencia, que va a tratar sobre la psicoeducación en prevención del suicidio durante y después de la pandemia de COVID-19. En primer lugar, para comenzar, quiero dar las gracias a GEFORCOM, a la Red Latinoamericana de Innovación Educativa y a la editorial Educatemas por darme la oportunidad de exponer en este espacio sobre un tema que, por desgracia, está tan de actualidad en estos tiempos. También quiero agradecer a don Alfonso Algora por la presentación que ha hecho sobre mí, así como por los últimos años en los que fue mi docente durante los cursos antes de comenzar la universidad. Bueno, en primer lugar, ¿qué es el suicidio? Yo creo que todos lo tenemos claro, pero vamos a hacer una revisión de lo que dice la Real Academia de la Lengua Española sobre el término. La Real Academia de la Lengua Española nos indica que el suicidio es el acto de quitarse la vida. Es la muerte que ocurre cuando alguien que quiere terminar con su vida lleva su propósito a término. ¿Vale? Por otro lado, tenemos los intentos de suicidio. Un intento de suicidio o un intento autolítico es cuando alguien se daña a sí mismo para tratar de terminar con su vida, pero no muere. Bien porque no era su intención final, bien porque los métodos que han utilizado no han sido lo suficientemente letales. Esto lo veremos más adelante. Dentro de las conductas autolesivas, podría incluirse en función de la intención con la que se haya realizado en estas diferentes categorías. Actualmente, el suicidio es un importantísimo problema de salud pública en todos los países y una de las principales causas de muerte, especialmente en los países más desarrollados. Los efectos que tiene el suicidio van más allá de la persona que busca quitarse la vida, ya que también, tanto si se lleva a término como si no, este acto puede tener un efecto duradero en su grupo familiar, en su grupo de amigos y en su comunidad, ¿vale? Gimnasios, trabajos, cualquier otra actividad que cada persona realice. ¿Quién está en riesgo de suicidio? Bueno, pues el suicidio no discrimina. Puede tocar a cualquier persona, en cualquier lugar, a cualquier edad y en cualquier momento. Sí que es verdad que hay ciertos factores que pueden contribuir al riesgo de suicidio. ¿Cuáles son estos factores? Bueno, pues sufrir depresión, sufrir ansiedad, sufrir cualquier otro trastorno de salud mental. También influye el hecho de tener antecedentes familiares con problemas de salud mental, haber estado expuesto a estas problemáticas con anterioridad, padecer enfermedades médicas que normalmente suelen ser crónicas, ¿vale? Dolor crónico, cáncer, ese tipo de enfermedades. También influye muchísimo
el consumo y el abuso de sustancias como alcohol o como drogas, cualquier tipo de alcohol y cualquier tipo de drogas. También, como hemos visto con las enfermedades, si hay antecedentes familiares de consumo o de abuso de sustancias, porque las personas que tienen estos antecedentes es muy probable que anteriormente se hayan visto expuestos a ciertos tipos de situaciones extremas, con lo cual esto lo que hace es aumentar ese riesgo de suicidio. La violencia familiar, ¿vale? Lo que hablábamos ahora mismo sobre el tipo de situaciones a las que estamos expuestos en nuestro entorno. Por supuesto, personas que han sufrido malos tratos físicos o psicológicos en cualquier ámbito. Tenencia de armas en casa o en el trabajo, ¿vale? Hay profesiones, policías, por ejemplo, que necesitan armas, ¿vale? Entonces estas personas o los familiares que conviven con ellos o que tienen conocimiento de dónde están guardados estos elementos, es más probable que tengan riesgo de suicidio. Haber estado o haber salido recientemente de instituciones penitenciarias es otra situación extrema. Entonces, estas personas también están en un riesgo más elevado de suicidio. Por supuesto, haber tenido intentos previos de suicidio, ¿vale? Si se ha intentado una vez, el riesgo de que lo vuelvas a intentar es más elevado. Tener historia familiar de suicidios, que otras personas en mi familia, quizás en muchas veces personas que son referentes para mí, por ejemplo, un padre, una madre, abuelos, un hermano mayor, se hayan suicidado con anterioridad, ¿vale? Y luego, pues bueno, cualquier antecedente estresante de la vida que nos puede ocurrir a cualquiera, cualquier día, como puede ser pues la pérdida de trabajo, problemas financieros, la pérdida de un ser querido, máxime si esta es por suicidio, la ruptura de una relación, vernos expuestos a condiciones ambientales extremas o a situaciones de pandemia como la que estamos viviendo actualmente. ¿Cuáles son las señales de advertencia del suicidio? Bueno, pues si estamos atentos a nuestro entorno podemos detectar muchísimas señales. Yo aquí os voy a decir alguna de ellas. Por ejemplo, y la más evidente, hablar sobre querer morirse o querer suicidarse. Personas que lo manifiestan abiertamente. Hacer búsquedas sobre posibles formas existentes para suicidarse o incluso llegar a hacer planes para ejecutar alguna de ellas. Comprar armas, acumular pastillas sin motivos, ¿vale? Sentimientos de vacío, de desesperanza, no encontrar razones para vivir cuando suena el despertador por la mañana. Padecer dolores físicos o emocionales insoportables y que no son tratados, ¿vale? Por ejemplo, un duelo, pues en un duelo es normal que la persona tarde un tiempo en reponerse. Si ese duelo no se gestiona de manera adecuada, se vuelve patológico. Y ahí es cuando la persona sí necesita que un profesional de la salud mental intervenga. Y de esa manera disminuimos su riesgo de suicidio. Vale, sentirnos o pensar que somos una carga para los demás. Consumir alcohol o drogas de manera abusiva, ¿vale? No solamente un sábado o un viernes que salgo de fiesta y me hincho a beber o me drogo, sino hacerlo con mucha frecuencia y de manera más habitual, ¿vale? Evidentemente, cuanto más habitual es el consumo, más alto es el riesgo de suicidio. Encontrarnos en un estado fisiológico de ansiedad, estar agitados de manera habitual, responder mal ante cualquier estímulo. Son también conductas a las que hay que prestar atención. Tener comportamientos imprudentes, por ejemplo, tener prácticas sexuales de riesgo de manera constante. Dormir demasiado o dormir muy poco, ¿vale? Personas que sin estar enfermas se pasan 14 horas en la cama durmiendo, o personas que por el contrario se llenan de actividades y solamente duermen 4 o 5 horas al día. Recordemos que lo que un adulto medio debe dormir al día es entre 7 y 9 horas.
por encima o por debajo, sin haber factores laborales, sin haber factores de cualquier otro tipo, sería una señal de alarma ante el suicidio. Personas que se alejan de familiares, de amigos, que se aíslan, que no tienen ganas de hacer nada, personas que muestran ira, que constantemente están hablando de búsqueda de venganza, ¿vale? Esos son sentimientos que nos van comiendo por dentro y al final puede llevar a un suicidio también porque uno no aguanta su propio estado de ánimo. Los cambios de humor de manera recurrente que son extremos, pasamos de estar arriba a estar abajo, vamos alternando, fluctuamos sin motivos, ¿vale? Personas que se despiden de amigos y de familiares, que no se van a ir a ningún sitio de viaje, por ejemplo, pero se están despidiendo, es una conducta sospechosa. O personas que directamente pues arreglan asuntos legales como a quién le van a dejar su herencia, ¿vale? Hay algunas personas que sí que pueden compartir estos pensamientos suicidas con los demás y ahí es una forma más sencilla, entre comillas, de detectarlo, pero hay otras que intentan ocultar todas estas señales y esto puede hacer que los signos sean más difíciles de detectar. Cuando detectamos alguna de estas señales, ¿qué es lo que podemos hacer ante ellas? Bueno, pues lo primero y más importante es no estigmatizar a la persona por el problema que presenta y actuar con la mayor naturalidad posible. Esto puede ser difícil porque yo creo que no es muy frecuente que nos hayamos encontrado ante este tipo de situaciones. Entonces, bueno, pues respirar, estar nosotros tranquilos y poder actuar de la mejor forma que sepamos. Segundo lugar, preguntar a la persona si está pensando en suicidarse. Esto en algunas ocasiones puede ser muy evidente. Por ejemplo, si vamos caminando por la calle y vemos a una persona colgada de un puente, ¿vale? Pero hay otras en las que no lo es tanto. En tercer lugar, otra cosa que debemos hacer es mantener a esa persona a salvo, ¿vale? ¿Cómo hacemos esto? Bueno, pues podemos averiguar si tiene un plan para quitarse la vida, podemos preguntar, podemos observar. Si, por ejemplo, estamos en casa de alguien, podemos observar lo que hay alrededor. Debemos mantenerle alejado de las cosas que pueda utilizar para ello. Si estamos en una cocina y la persona nos ha manifestado su deseo de quitarse la vida, le sacaremos de la cocina porque es un lugar donde hay muchos elementos, como por ejemplo cuchillos, que puede utilizar para autolesionarse. Tercera cosa que podemos hacer, no dejar solas a esas personas en esos momentos. Y para no dejarles solo, debemos avisar a servicios médicos, a servicios de emergencia que puedan venir en ese momento y hacerse cargo de la situación. Una vez que la situación crítica de riesgo de suicidio ha pasado, otra cosa que podemos hacer es estar presentes para esa persona, escucharle, descubrir qué piensa, descubrir qué siente, sin intentar solucionarle los problemas. O sea, a veces el simplemente preguntar y el estar ahí es más importante que intentar solucionarle el problema a la persona, ¿vale? Hacer que se sienta escuchado. Podemos después también ayudarla a encontrar recursos de ayuda, bien en la Red Nacional de Prevención del Suicidio, bien ayuda profesional, psicólogos, psiquiatras, médicos, etc. Y siempre, siempre, siempre mantenernos en contacto, revisar el estado de esa persona después de una crisis. Vivimos en la era de la información, tenemos tecnología por todas partes. Sacar 2 minutos para llamar a esa persona y decirle, hey, ¿qué tal estás? Vale, respecto al trabajo profesional, ¿vale? Psicólogos, psiquiatras, médicos, ¿con qué herramientas contamos? Bueno, pues concretamente en España tenemos una guía práctica clínica de prevención y tratamiento de la conducta suicida. Está publicada, si la queréis buscar en Google, por el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad de España. Os he traído este ejemplo porque es una guía que me parece súper completa, ya que tiene tablas, tiene gráficos, tiene preguntas habituales, niveles de evidencia, formas de evaluar el riesgo de suicidio,
cómo tratarlo, aspectos preventivos, epidemiología, metodología, factores asociados, manejo de casos en atención primaria, manejo de casos en urgencias, formas de triaje, qué formación es necesaria para abordar esta problemática, cuáles son los criterios de ingreso en un centro sanitario, qué tipo de intervenciones se hace con estas personas, qué tipos de terapia se pueden aplicar. Por ejemplo, podemos aplicar terapia cognitivo-conductual, podemos aplicar terapia interpersonal, terapia familiar, terapia psicodinámica. Nos explica también la terapia farmacológica que podemos emplear en caso de ser necesario, ¿vale? Tenemos a nuestra disposición diferentes antidepresivos, tenemos litio, anticonvulsivantes, antipsicóticos, terapia electroconvulsiva, muchísimas herramientas farmacológicas también para combinarlas siempre con el tratamiento psicológico. En esta guía podemos encontrar también aspectos preventivos, cómo tratar el tema por los medios de comunicación, programas formativos a los que se puede enviar a estas personas y a sus familiares, maneras de hacer cribados, cuáles son los grupos que tienen más riesgo, cómo se interviene también con las familias, cuáles son los aspectos legales que hay que tener en cuenta, ¿vale? O sea, es una guía muy completa que si estáis interesados en el tema os invito a que descarguéis y la leáis tranquilamente porque es muy, muy interesante. Luego también tenemos muchos papers, ¿vale? Muchos estudios que han sido publicados. Os dejo algunos, igual, pues si tenéis más interés que los busquéis. Tenemos, por ejemplo, conductas suicidas en la adolescencia, que es una guía práctica para la intervención y la prevención, concretamente en este colectivo de edad, en la adolescencia. El autor es José L. Pedreira Massa y está publicado en la revista de Psicopatología y Psicología Clínica número 24, en las páginas 217 a 237, editada en 2019. Otro paper que podemos encontrar es Conducta suicida y juventud, pautas de prevención para familias y centros educativos, ¿vale? Es muy importante también tener personal cualificado en los centros educativos para tratar este tipo de problemáticas. Los autores, perdón, son Eduardo Fonseca Pedrero y Adriana Díez Gómez del Casal. Este paper ha sido publicado por la Universidad de La Rioja. Y luego tenemos escalas de medición, como por ejemplo un inventario de razones para vivir. Como veis, muchísimas herramientas que se pueden utilizar de forma individual, de manera conjunta, combinadas, muchas formas de trabajar. Vale, también os quería traer algunos datos, ¿vale? UNICEF, por ejemplo, calcula que más de 1 de cada 7 adolescentes de entre 10 y 19 años en todo el mundo tiene un problema de salud mental diagnosticado. ¿Esto qué significa? Como veíamos al principio, tiene más riesgo de muerte por suicidio que un adolescente que no tenga ningún problema de salud mental. Ya no diagnosticado, sino que no lo tenga. ¿Vale? Tenemos otro titular del 6 de octubre, de hace apenas un mes y medio, en el que UNICEF rompe el silencio sobre la salud mental. Nos deja un dato escalofriante. Cada 11 minutos se suicida un niño en el mundo. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia presentó su Estado Mundial de la Infancia en 2021, que es un informe que hace especial hincapié en el bienestar psicológico de niños y jóvenes. Cada 11 minutos se suicida un niño en el mundo. Alucinante. Y en consecuencia, pues lo que nos encontramos es que el suicidio es la quinta causa de muerte infantil en el mundo, con casi cada año 46.000 muertes de adolescentes que se suicidaron. El doctor Gustavo Suárez Pertierra nos dice que la salud mental está estigmatizada
y que no se comprende adecuadamente porque la confundimos con un aspecto desviado que debe ocultarse y no como algo inherente a la salud humana. Daros cuenta de que en los medios de comunicación encontramos casi cualquier cosa que busquemos, pero no se habla abiertamente del suicidio. Estas cifras no se dan en televisión, no se ponen de manera habitual en los periódicos. Solamente alrededor del 2% de los presupuestos en salud mental de los gobiernos, solamente el 2% de los presupuestos de salud de los gobiernos se destinan a la salud mental en todo el mundo. Es un porcentaje muy pequeño que, por supuesto, estamos viendo que no es suficiente para cubrir la demanda que hay actualmente en la sociedad. Por lo tanto, es urgente invertir en salud mental y es urgente romper el silencio que rodea el bienestar psicológico. Es decir, igual que cuando nos duele un pie, se lo contamos a un amigo o a un familiar, oye, pues hoy me he levantado y me duele el pie, y nos va a decir, pues tómate un antiinflamatorio, no automedicarse. O véndate el pie, ponte una tobillera, ve al médico, que te hagan una radiografía. ¿Por qué no podemos tratar con la misma naturalidad los problemas mentales? Estoy triste, llevo 2 años triste, no tengo ganas de levantarme por la mañana. Tengo presión en el pecho constante. No comunicamos lo que nos pasa y esto no es sano. Y no es, o sea, la consecuencia de que esto no sea sano es que las pérdidas económicas debidas a los trastornos mentales que provocan discapacidad o muerte entre los jóvenes se estiman en casi 390.000 millones de dólares al año. Es súper importante tener los recursos adecuados para poder invertir en edades tempranas, porque cuanto más sanos tengamos mentalmente a los niños, cuando crezcan, más sana tendremos a la población adulta. Entonces, es súper importante. Datos de España, antes de la pandemia, hablábamos de 10 suicidios al día, ¿vale? Hace muy poquitas semanas conocimos que después de la pandemia esta cifra ha ascendido a 11 suicidios al día en España. Si hacemos un cálculo rápido, podemos calcular que a la semana se producen 77 muertes por suicidio. Pero estas 77 muertes por suicidio a la semana se convierten en 308 suicidios al mes. Y estos 308 suicidios al mes se convierten en 3.696 personas que mueren por suicidio cada año solamente en España. Con estas cifras, desde luego da vértigo contabilizar la cantidad de suicidios que se producen en el mundo cada año, y es súper importante darle visibilidad por una sola razón, porque todas, absolutamente todas estas muertes son totalmente evitables si pudiéramos contar con los recursos necesarios. Respecto a la pandemia de COVID-19, Enriqueta Ford nos dice que los últimos 18 meses han sido muy largos para todos nosotros, pero especialmente para los niños. ¿Por qué? Porque debido a los confinamientos nacionales y a las restricciones de movimiento relacionadas con la pandemia, los niños han perdido muchísimo tiempo muy importante en sus vidas porque no han podido ver a familiares, no han podido estar con los abuelos, con los tíos, con los primos, no han podido ir al cole, con lo cual tampoco han visto a sus amigos ni a sus profesores, no han podido aprender de la manera tradicional, han tenido que dejar también de ir a sus lugares de recreo, ¿vale? Pues, por ejemplo, actividades extraescolares, lugares de recreo, parques donde se encontraban con otros amiguitos, y todos estos aspectos son muy importantes desde la infancia para crecer con una buena salud mental. Según los primeros resultados de una encuesta internacional que también ha realizado UNICEF y Gallup, ha colaborado también,
Entre niños y adultos de 21 países se ha encontrado que una media de 1 de cada 5 jóvenes de entre 15 y 24 años encuestados dijo que a menudo se sentía deprimido o tenía poco interés en realizar cualquier tipo de actividad. Son datos como para llevarnos las manos a la cabeza. A medida que el COVID-19 se acerca a su tercer año, estamos prácticamente a punto de empezar con una nueva ola encima, las consecuencias para la salud mental y el bienestar emocional de los niños y de los jóvenes siguen siendo enormes. Según los últimos datos disponibles de UNICEF, al menos 1 de cada 7 niños se han visto directamente afectados por los confinamientos en todo el mundo. Pero no solo eso. Además, 1.600 millones de niños, que se dice pronto, han sufrido alguna pérdida en su educación. Lo que hablábamos hace un momentito, la alteración de las rutinas, la alteración de la educación, la alteración del ocio, así como estar en sus casas viendo que sus familias pues, estaban preocupadas por sus ingresos, por su salud. Todo esto ha calado de una manera en la que muchos de estos jóvenes actualmente sienten miedo, por ejemplo, a enfermar, miedo a no poder desarrollar la profesión que quieren, sientan rabia, impotencia y que estén preocupados por su futuro. O sea, el no saber qué vas a poder hacer el día de mañana genera una ansiedad enorme que, como veíamos, puede ser una causa de riesgo de suicidio. Vale, ¿qué ocurre con aquellos jóvenes cuyas familias carecen de recursos? Bueno, pues especialmente recursos económicos, ¿vale? Estas familias, estos niños, están especialmente en riesgo porque la salud pública no cubre la salud mental de forma suficiente. Es muy habitual ver que una persona que, por ejemplo, os pongo un ejemplo, no puede dormir, va a su médico de cabecera para contarle lo que le ocurre y se va a casa con una caja de ansiolíticos para poder dormir. ¿Vale? Tenemos una población que está sobremedicalizada y además mal medicalizada, porque la solución para los problemas de sueño no es mandar una caja de ansiolíticos. Tendremos pacientes en consulta que sí que necesiten esa medicación. Ejemplo, llega una mujer con un trastorno de estrés postraumático por una violación, que también está muy, muy de moda últimamente, por desgracia, y probablemente a esa persona que viene con un trastorno de estrés postraumático le tendremos que dar algún tipo de medicación para que se calme. ¿Por qué? Porque si esa persona no se calma, no va a ser capaz de hablar, no va a ser capaz de contarnos qué es lo que ocurre, y si no sabemos qué es lo que le ocurre, no vamos a poder intervenir de manera adecuada. Entonces es muy importante medicarla, pero en un espacio de tiempo delimitado, ¿vale? No podemos medicalizar eternamente. En el caso de los ansiolíticos, es muy importante utilizarlos en un periodo breve de tiempo. Los ansiolíticos causan adicción, crean tolerancia en el organismo. Entonces, si utilizamos un ansiolítico durante un periodo de tiempo muy largo, lo que vamos a conseguir es que cada vez que va pasando el tiempo, por ejemplo, una vez cada 2 meses, tengamos que subir la dosis de ese ansiolítico para conseguir el mismo efecto, porque el cuerpo va tolerando ese medicamento cada vez más. Cada vez tenemos que subir más la dosis para conseguir el mismo efecto. ¿Qué ocurre cuando hay que retirar ese medicamento? Que no podemos quitarlo de golpe. No podemos quitarlo de golpe porque los ansiolíticos también generan síndrome de abstinencia. Y además, si ese síndrome de abstinencia la persona lo intenta cubrir con otras sustancias, por ejemplo alcohol, los efectos de uno y otro, los efectos del ansiolítico y los efectos del alcohol, interactúan entre sí y puede generar problemas muy graves. De hecho, si leéis el prospecto de cualquier ansiolítico, veréis que entre los efectos secundarios está el aumento del riesgo de suicidio, lo cual parece bastante paradójico
dadas las cifras de medicalización que vemos en la sociedad, ¿vale? Entonces, súper importante no sobremedicalizar, o sea, tener psicólogos suficientes en el sistema público de salud para cubrir toda la demanda que hay. No puede ser que tú vayas a un centro médico a decir que tienes ideas de suicidio y te manden a un psiquiatra que no te va a poder ver hasta dentro de 5 meses y que una vez que te vea, si es que llegas, porque mucha gente se queda por el camino, te dé cita una vez cada 4 semanas. Así no son eficaces los tratamientos psicológicos, ¿vale? Así no funciona. Entonces, es muy importante tener en cuenta este tipo de cosas. Sigo con UNICEF. Desde UNICEF inciden en que hay grupos especialmente vulnerables, como quienes ya tenían algún problema de salud mental previamente, las víctimas de violencia, los que han sufrido aislamiento, los que han sufrido separaciones durante la pandemia, los que han sufrido duelos mal gestionados, hay muchísimas personas que no se han podido despedir de sus familiares porque en el momento de la muerte de un familiar que estaba ingresado en el hospital, ellos estaban en casa aislados por COVID, entonces no han podido ni siquiera despedirse de sus familiares y esos son casos en los que el duelo se puede convertir en un duelo especialmente patológico. Personas que están en riesgo de pobreza infantil, familias en situación de desempleo, niños migrantes, solicitantes de asilo, ¿vale? Tenemos muchos colectivos de riesgo a los que prestar especial atención. Bueno, para ir finalizando, vamos a ver 2 frases, vamos a desmentir o a confirmar si es mito o realidad sobre el suicidio, ¿vale? Os voy a leer la frase y me gustaría que reflexionarais durante unos segundos si esta afirmación os parece verdadera u os parece falsa. La primera, las mujeres tienen más intentos de suicidio, pero lo consiguen menos. ¿Qué pensáis, que es verdadero o que es falso? Bueno, pues los datos nos dicen que se suicidan más hombres que mujeres. ¿Por qué? Porque emplean métodos más violentos normalmente. Eso explicaría por qué a veces en las mujeres este intento de suicidio se queda solamente en eso, en un intento, es decir, sobreviven. A veces quedan secuelas muy graves. Está claro que si todos los intentos de suicidio de las mujeres fueran consumados, las estadísticas serían muchísimo más altas. Tendríamos muchísimos más casos. ¿Qué ocurre también? Que en los hombres, además, hay mayor tendencia al abuso de sustancias. Y esto, como hemos visto anteriormente, agrava el problema del suicidio. Por otra parte, a nivel emocional, también está más aceptado que las mujeres hablen más de sus problemas y que muestran mayor vulnerabilidad, mientras que a los hombres se les ha enseñado desde muy pequeños que deben mostrarse fuertes, que no tienen que decir que se encuentran mal y que no deben admitir que necesitan ayuda porque ellos son los que proveen esa ayuda. Tradicionalmente esto ha sido así, ahora la sociedad se está flexibilizando más, pero esto tradicionalmente ha sido así. Por lo tanto, es verdadero que las mujeres tienen más intento de suicidio que los hombres, pero lo consiguen menos. Vamos con la segunda. Hablar del suicidio públicamente hace que se suiciden más personas. ¿Qué pensáis? ¿Que es verdadero o que es falso? Bueno, pues hablar de suicidio públicamente no hace que se suiciden más personas, sino que lo que hace es que se evite el estigma social y que se arroje luz sobre las personas que se encuentran ante esta situación, haciéndoles más fácil el hecho de que puedan poner palabras a lo que sienten y de esta manera aumentar la posibilidad de que pidan ayuda en su entorno, a familiares, a amigos e incluso a profesionales cualificados que puedan ayudarles con lo que sea que les está ocurriendo.
Por lo tanto, es falso que hablar públicamente del suicidio genere que se produzcan más suicidios. En penúltimo lugar, os quiero hacer una propuesta de estudio, ¿vale? Yo lo realicé en abril del 2020, confinados en plena pandemia. Es un curso que ofrece gratuitamente la Asociación Mundial de la Salud junto con la Organización Panamericana de la Salud, que se llama Prevención de la autolesión y el suicidio, empoderamiento de los profesionales de atención primaria de salud. Es un curso muy sencillo de 16 horas que no solamente vale para los profesionales de atención primaria de salud, sino que puede ser útil para todas las personas, ya que ofrece muchísimos recursos y es interactivo para que cualquiera de nosotros podamos identificar que estamos ante una situación de riesgo de suicidio y nos enseña cómo actuar frente a ella. Es un curso de 7 módulos en los que se explica, bueno, pues un poquito, se da una introducción a la autoagresión y al suicidio. Nos enseñan cómo preguntar por la autoagresión y el suicidio, nos aporta habilidades de comunicación, nos da herramientas para evaluar la autoagresión y el suicidio, nos enseña cómo manejar la autoagresión y el suicidio, nos da una guía de cómo hacer un seguimiento de estos casos, tanto si somos profesionales como si estamos en casa, insisto. Y también aprendemos estrategias de prevención de suicidios, ¿vale? Insisto en que es un curso gratuito y al finalizarlo dan un certificado de aprovechamiento. Entonces, más que por el papel en sí mismo, creo que si muchas personas realizamos este curso, podemos realmente ayudar a prevenir bastantes suicidios porque seremos más capaces de identificar mejor estas situaciones cuando nos encontremos ante ellas. Y ahora sí, en último lugar, quiero dejaros reflexionando con una frase de una compañera psicóloga que bueno, la vi cuando estaba preparando esta charla y me pareció muy adecuada para cerrarla. La frase dice así: el día que entendamos que una persona que se intenta suicidar no es un loco, sino una persona como tú y como yo, en una situación extrema en la que tanto tú como yo podríamos reaccionar de esa misma manera, ese día el mundo será un lugar mejor. Espero que hayáis disfrutado, que hayáis aprendido. Que hayáis disfrutado, me refiero a que realmente podáis aprovechar esto porque el tema es bastante duro. Pero bueno, sí que hayáis pasado un buen rato, que os haya parecido interesante, útil y muchísimas gracias a todos por vuestra atención. Un saludo.